Aleluya, gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos. Padre que estás en los cielos, en esta noche nos presentamos delante de ti, Señor, a través de la sangre preciosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y nos presentamos, Señor, con el deseo de aprender, con el deseo de entender, Señor. El martes tú nos dijiste en Jeremías capítulo 9 versículo 23 y 24 que no nos alabáramos ni en la sabiduría, ni en la valentía, ni en la riqueza, sino que si queríamos alabarnos, nos alabáramos en entenderte y conocerte. Hoy queremos entenderte y hoy queremos conocerte, Señor. Y nosotros en esta noche pedimos, Señor, que por medio de tu palabra y el Espíritu Santo nuestro entendimiento sea abierto. La Biblia dice que la exposición de tus palabras alumbra y hace entender a los simples. En esta noche nos presentamos, Padre, delante de ti para entender, Señor, para entender verdades que están mucho más allá de nuestra comprensión natural, pero que por tu palabra y tu Espíritu están abiertas y dispuestas a ser entendidas por un pueblo que conoce a su Dios. Por eso en esta noche, Señor, yo pido un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo, Señor, que alumbre los ojos de nuestro espíritu, Señor, para que sepamos, Dios, para que entendamos, Dios, el tema que tú nos has regalado para hoy. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pedimos que nos permita llegar a ser ese pueblo grande, fuerte, abundante, próspero y santo que te hemos pedido, Señor. Permítenos, Señor, que de tu mano lleguemos este año a una estación de grandeza, de crecimiento y de riquezas. Padre Celestial, permítenos esperar milagros y no tragedias. En esta noche, Señor, bendícenos, vivifícanos, alimentanos, fortalécenos, oh Señor, por medio de tu palabra, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, Iglesia Maranata, yo te bendigo con la bendición sacerdotal. Que Jehová te bendiga y te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que Jehová alce sobre ti su rostro y coloque en ti su paz. Y la iglesia del Señor dice amén, amén y amén. Aleluya, gloria a Dios. Muy buenas noches. El mensaje que estás a punto de recibir tiene un solo propósito, y mi propósito es que seas consciente de que existe una realidad mayor que todo lo que hasta ahora conoces o has experimentado, y me refiero a la eternidad. La eternidad no es un periodo indefinido de tiempo como algunas personas piensan, sino un plano de existencia totalmente diferente al tiempo. Voy a usar las palabras del pastor y maestro Derek Prince en uno de sus libros. Miren lo que dice el pastor. La palabra eternidad confunde a mucha gente. Creen que la eternidad es un inmensamente periodo largo de tiempo, más allá de lo que se puede concebir con la mente humana. Pero no es así. La eternidad no es solo una extensión infinita de tiempo. Realmente, por su naturaleza, difiere totalmente del tiempo. Cuando hablamos de la eternidad, estamos hablando de algo más allá del tiempo. Estamos hablando de algo que excede por mucho a su conocimiento y al mío, y no tiene absolutamente nada que ver con tiempo. No tiene que ver ni con horas, ni con segundos, ni con minutos. La eternidad es un plano totalmente distinto, un modo diferente de ser y de estar. En otras palabras, cuando una persona en este planeta ingresa a la eternidad, esa persona jamás volverá a experimentar lo que experimentaba en la tierra, sea en el cielo, en la presencia de Dios, o sea en el infierno, alejado de su presencia, realmente dentro de la ira de Dios. La eternidad es el modo de existir de Dios y es el medio donde Él habita. En Génesis 21:33 y en Isaías 40:28 se le llama al Señor el Dios eterno. ¿Qué es la eternidad? Es el plano de existencia de Dios por excelencia. El tiempo y el espacio es el plano de existencia de nosotros en este planeta Tierra. En Génesis 21, ya lo dije, 33 y en Isaías 40:28 se le llama al Señor el Dios eterno. En el Salmo 90 versículo 2, Moisés se dirige a Dios y dice: antes que los montes fueran engendrados, antes que nacieran la tierra y el mundo, desde la eternidad pasada y hasta la eternidad futura,
tú eres Dios. Y la palabra pasada y futura no aparece en el verso, solamente se los agregué yo. Dios mismo define su propia naturaleza y reino como el Dios eterno. Mire lo que dice Isaías 57 versículo 15: porque así dice el alto y el sublime, que habita la eternidad, cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad. Wow, eso es la eternidad, un plano completamente nuevo de existencia. Y en esta noche siento en mi corazón un peso de parte del Espíritu Santo para que usted que va a escuchar este mensaje, usted caiga en cuenta de que no puede invertir su vida solo en lo temporal. Usted tiene que tener un sentido eterno, porque eso es lo que nuestro Señor Jesucristo desea de usted y de mí. Por esta razón es tan importante este mensaje, porque está basado en palabras del Eterno, de nuestro Señor Jesucristo, quien es Alfa y Omega, quien es principio y fin. El mensaje de esta noche se titula Trabajando para la eternidad. Yo quiero que usted repita eso conmigo, diga: trabajando para la eternidad. Nosotros tenemos por fuerza, los creyentes, los hijos de Dios, que salir de este sistema mundano de temporalidad, que todo lo queremos medir con el aquí y el ahora. Mis amados hermanos, voy a decirles algo: una vez que estemos en la eternidad, una vez que dejamos el plano de existencia temporal, nos daremos cuenta o de la gran bendición que fue haber invertido nuestras vidas para Dios, o de la gran maldición que fue haber invertido nuestras vidas para lo temporal y lo efímero. Voy a la escritura, Juan capítulo 6 versículo 25 al 29, y voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Juan capítulo 6 versículo 25 al 29 dice: lo encontraron al otro lado del lago y le preguntaron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les contestó: les digo la verdad, ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer. Ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer, no porque hayan entendido las señales milagrosas. Verso 27: no se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder. Todo por lo que usted tanto lucha, todo por lo que yo tanto lucho, que es de esta tierra, Jesús dijo que se echará a perder. Su juventud, si usted no la invierte en lo eterno, se echará a perder. Su vida, si usted no la invierte en Dios, se echará a perder. No se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder. Ese gran carro de hoy, dentro de 10 años, estará en desuso, estará descontinuado. Esa gran computadora que te compraste hoy, en un año ya será obsoleta. ¿Por qué? Porque pertenece al plano de lo temporal, y todo lo que pertenece al plano de lo temporal se echa a perder, tal como la comida, porque estaban hablando de los panes. Pongan su energía, y aquí fue donde el Espíritu Santo tocó mi corazón para este mensaje. Pongan su energía en buscar la vida eterna que puede darles el Hijo del Hombre, pues Dios Padre me ha dado su sello de aprobación. Qué pena y qué vergüenza con Jesús, que han pasado 2000 años de historia cristiana y todavía nosotros no entendemos que lo eterno por creces es más importante que lo temporal. Nosotros también queremos realizar las obras de Dios, contestaron ellos. ¿Qué debemos hacer? Jesús les dijo: la única obra que Dios quiere que hagan es que crean en el que Él ha enviado. Después de leer y meditar sobre esta porción de las Escrituras, he aprendido 3 lecciones que deseo compartir con ustedes en esta noche. En primer lugar, este es mi primer punto en esta noche. En primer lugar, la primera lección que deseo compartir: nuestras verdaderas intenciones no son ocultas a los ojos de Dios. Te voy a decir algo para iniciar este mensaje. ¿Por qué eres cristiano? ¿Por qué vas a una iglesia? ¿Por qué ves esta transmisión? ¿Por qué estás orando? ¿Por qué estás leyendo la palabra de Dios? Tú sabes que tú puedes engañar al pastor. Tú sabes que tú puedes engañar a tu papá y a tu mamá. Tú sabes que tú puedes engañar a las personas, por lo menos por un tiempo. Pero llegará el momento en que tus verdaderas intenciones saldrán a la luz por los frutos que darán. Escúchame lo que te voy a decir.
Tú puedes engañar a cualquier persona, pero tú a Jesús no lo puedes engañar. Tú puedes engañar a cualquier individuo en esta tierra, pero tú al Señor jamás lo podrás engañar. ¿Sabes por qué? Porque Jesús conoce la naturaleza humana. Jesús sabe exactamente quién lo sigue y por qué lo sigue y hasta cuándo esa persona estará disponible para seguirlo. Aleluya. El contexto de este diálogo que te acabo de leer en Juan 6, 25 al 29 es la alimentación sobrenatural de 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, por parte de nuestro Señor Jesucristo, con 5 panes y 2 peces. ¿Sabe que cuando sucedió este hecho sobrenatural, las personas reaccionaron así? ¿Sabes que cuando Jesús alimentó a la multitud con los 5 panes y 2 peces, la gente reaccionó de esta manera? Juan capítulo 6 versículo 14 y 15. Mire, la gente al ver la señal milagrosa, tú no puedes fiarte de personas que reaccionan por lo que ven. ¿Sabe una cosa? ¿Sabe por qué? Porque la gente que reacciona por lo que ve no anda por fe. Aleluya. ¿Sabe por qué usted no puede confiar en la gente que reaccione, dice gloria a Dios, cuando la manifestación del milagro ocurrió? Pero no podían alabar ni bendecir a Dios cuando todo estaba cerrado, porque ellos no están caminando por fe, ellos están caminando por vista. Yo tengo mis dudas de tanta gente de mi congregación que camina por vista y no por fe. ¿Y usted por qué sabe que caminan por vista? Porque cualquier cosa los deprime, porque cualquier cosa los hace sentir mal, porque por cualquier cosa distraen su corazón y colocan su vista en lo temporal y dejan de ver lo eterno. La gente, al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, exclamó: no hay duda de que es el profeta que esperábamos. Mentiras. Esa exclamación fue pura emoción. No fue el resultado ni de la revelación, ni tampoco fue el resultado de la certeza. Hay gente que en un culto dice: tremendo, usted es un hombre de Dios. Y esa misma persona después, cuando las cosas no le funcionan como él o ella quiere, te critica. Y si puede, te mata con sus palabras. Cuando Jesús vio que estaban dispuestos a hacerlo rey a la fuerza, se escabulló hacia las colinas él solo. A nuestro Señor Jesucristo no podemos engañarlo. Míreme, esta multitud, primero, cuando vieron la señal, lo quisieron hacer rey. Y segundo, al día siguiente, cuando se les perdió, fueron en busca de Jesús. Imagínense, más de 15,000 personas en busca del pastor. ¿Sabe qué dirían las personas en Yarumal? Avivamiento. Una multitud está detrás de Gabriel. ¿Quiere que le diga una cosa? Jesús conoce el corazón de la gente y las multitudes nunca lo convencieron. Por eso coloqué aquí: pero a nuestro Señor no podemos engañarlo, porque Él sabe exactamente lo que hay en nuestro corazón. Una pregunta: ¿qué le dijo Jesús a la multitud cuando vino detrás de Él? Va lo que les digo. Volvamos a Juan 6:25. Lo encontraron al otro lado del lago y le preguntaron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Pero Jesús les contestó: les digo la verdad. A mí me impactan esas palabras. Les digo la verdad, ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer. Una sola pregunta: ¿por qué quieres estar con Jesús? Porque Jesús puede conseguir un hombre para ti. ¿Por qué quieres estar con Jesús? Porque Jesús puede conseguir una mujer para ti. ¿Por qué quieres estar con Jesús? Porque te han predicado prosperidad y estás más en una congregación por la prosperidad económica y temporal de este mundo que por tu salvación y la vida eterna. Dios conoce las intenciones de nuestro corazón. Va lo que dice la Biblia en Juan capítulo 2 versículo 25 sobre la naturaleza humana y el conocimiento que Jesús tiene de ella. No hacía falta que nadie le dijera sobre la naturaleza humana, pues Él sabía lo que había en el corazón de cada persona. Si usted y yo hubiéramos estado ese día, cuando esa gran multitud vino del otro lado del lago buscando a Jesús, nosotros hubiéramos dicho: avivamiento. ¿Sabe qué dijo Jesús? Interés de pan. Nosotros hubiéramos dicho: gloria a Dios, la gente se convirtió en una gran multitud. ¿Sabe qué dijo Jesús? Ustedes me buscan porque quieren un panadero, no porque quieren un salvador. Aleluya.
Y hay gente 2000 años después que es igual. Lo que quieren es uno que los sane, uno que los prospere, uno que les haga el milagro. Pero ellos no quieren un Salvador, y menos no quieren un Señor. Aleluya. Así, al ver la intención de la multitud, nuestro Señor Jesucristo, conociendo la voluntad de su Padre, se escabulla a las colinas a orar. Qué gran lección para nosotros. No permitir que los resultados inmediatos, por aparentemente buenos que parezcan, te desvíen de la voluntad de Dios para tu vida. ¿Sabe dónde está nuestro problema? Nosotros vemos 30 o 40 personas reunidas en un grupo y creemos que ya tenemos una iglesia. Y con el paso de los días y de la semana nos damos cuenta que de esos 40 realmente quedaron 4 o 5. No nos dejemos engañar. La naturaleza humana nunca ha cambiado. Han pasado 2000 años y sigue pasando exactamente lo mismo. Cuando vamos a un lugar, predicamos y Dios hace milagros, la gente viene en masa. Pero cuando la palabra comienza a confrontarlos, y cuando se les exige un cambio de vida y se les exige una rendición al Señor Jesucristo, la gente que solo vino por la novelería y por el milagro se escabullen. A mí me sigue gustando más el Jesús de la Biblia. No el Jesús de la propaganda de internet, no, el Jesús de la Biblia. Porque el Jesús de la Biblia conoce por qué tú lo sigues. El Jesús de la Biblia sabe exactamente por qué tú estás con Él. Tú no puedes engañar a Jesús. Tú a mí me puedes engañar. Tú puedes engañar a tu papá y tu mamá, pero tú a Jesús no lo puedes engañar. Luego, al siguiente día, estas mismas personas, al ver que ya nuestro Señor no estaba en el lugar donde habían comido, fueron en busca de Él. Pero nuestro Señor Jesucristo conoce el corazón y los confronta con su intención. Les digo la verdad, ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer, no porque hayan entendido las señales milagrosas. Vio que el hecho de que Jesús haga un milagro en mi vida no significa que yo lo entendí. La gente dice: necesitamos más milagros para que la iglesia se llene. No, necesitamos que Dios abra el entendimiento de las personas para que comprendan el milagro y puedan acceder a la salvación. Estos fueron alimentados sobrenaturalmente con 5 panes, 2 peces, y hubo tal abundancia sobrenatural que sobraron 12 canastas llenas. ¿Y sabe de qué tamaño eran las canastas? Del tamaño de un hombre. Imagínese la señal. 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, fueron abastecidos sobrenaturalmente. Sobraron 12 canastas llenas. Pero eso no convenció a la multitud. Eso no convenció a la multitud para que lo adoraran, para que lo recibieran como Señor y Salvador. ¿Tú crees que por la emoción de una sanidad la gente se convirtió? Estás completamente engañado. Y como le decía ayer a unos hijos míos, una cosa es yo estar en la cárcel, otra cosa es yo estar libre. Una cosa es yo estar encerrado sin poderme mover para ninguna parte. Otra cosa es cuando yo tenga la disponibilidad y yo pueda hacer aparentemente lo que yo quiera. ¿Qué vas a hacer en ese momento? Les digo la verdad, les dijo Jesús. Estas son palabras reveladoras que no admiten discusión. Todos los seres humanos seremos tarde o temprano enfrentados por nuestro Señor con nuestras propias intenciones. ¿Sabe qué es lo más peligroso de Jesús? ¿Sabe qué es lo más peligroso de Jesús, mi amado? Que Jesús te conoce. Pastor, ¿y por qué es peligroso? Porque conociéndote, Él te va a responder. Conociéndote, Él va a hacer la sanidad. Conociéndote, Él va a traer la provisión. Y tú quedarás expuesto en el momento que Dios haga el milagro y tú respondas con ingratitud. Aleluya, santo. Oh, gloria a Dios. Dios está en este lugar. Todos los seres humanos seremos tarde o temprano enfrentados por nuestro Señor con nuestras propias intenciones. Podemos engañar a otros, hasta a nosotros mismos, pero no a Él. Diga conmigo, diga: yo no puedo engañar a Jesús. Dígalo, repítalo, pero en voz alta diga: yo no puedo engañar a Jesús. Yo puedo engañar a un pastor, yo puedo engañar a una iglesia, yo puedo engañar a mi familia, pero yo al Rey no lo puedo engañar. ¿Usted cree que Judas engañaba a Jesús?
¿Sabe qué dice la Biblia? Que Jesús sabía desde el principio quiénes no creían en Él y quién le iba a traicionar. Judas nunca creyó en Jesús. Por eso fue que Jesús nunca se metió con Judas. ¿Sabe por qué Jesús nunca reprendió a Judas? Porque Judas siempre fue malo y Judas siempre fue doble. La Biblia nos da una gran lección esta noche a nosotros, y es que delante de Dios estamos desnudos, completamente desnudos. Dice la Escritura en 2 de Timoteo 2:19, pero el fundamento de Dios está firme. Diga conmigo, diga: Dios tiene un fundamento. Y va lo que dice: teniendo este sello. El sello está en el fundamento de Dios. Conoce el Señor a los que son suyos. Voy a anunciar algo que ya lo he dicho en otras ocasiones. En la iglesia del Señor hay dos tipos de personas: el trigo y la cizaña. Usted lo que tiene que asegurarse es que no sea cizaña, sino trigo. Usted no tiene que asegurarse quién es trigo y quién es cizaña. Asegúrese usted de que no sea cizaña. Pastor, ¿y cuál es la diferencia entre el trigo y la cizaña? Hay muchas, pero esta noche le voy a hablar de una en especial. Cuando aparece el fruto, el trigo siempre se inclina y se humilla, porque sabe que lo que es y lo que tiene, Dios se lo dio. La cizaña no reconoce a Dios. ¿Sabe por qué mucha gente no puede honrar a Dios con sus diezmos y con sus ofrendas? Porque son cizaña. ¿Y por qué son cizaña? Porque usted no reconoce que lo que tiene y lo que es viene de la mano de Dios. Pastor, me sentí ofendido. Oféndase, pero cambie. Oféndase, pero caiga de rodillas. Oféndase, pero transforme su corazón y su vida delante del Señor. De vez en cuando es bueno que usted se ofenda, pero cambie. No se quede ofendido. Aleluya. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. ¿Y qué? Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Tratar de usar a Jesús para un fin personal, sin apartarme de la iniquidad, es simplemente una manifestación de que mi intención nunca ha sido la correcta. Frente a esta realidad debemos seguir el ejemplo del rey David en el Salmo 139, versículos 23 y 24. Va lo que David dijo: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad. Hermanos, mírenme. Todos tenemos que hacer esta oración. Todos en un momento dado tenemos que revisar nuestras intenciones y nuestro corazón delante de Dios y pedirle: no permitas que mi corazón me engañe, creyendo yo que estoy en el camino de la eternidad, creyendo yo que estoy en el camino de la salvación, cuando voy directo a un infierno. Y guíame, dice David, en el camino eterno. Nuestro Señor Jesucristo es la única oportunidad que tenemos de no ser autoengañados por nuestro propio corazón. Nuestra salvación comienza cuando podemos darnos cuenta de lo equivocados que estamos al buscar a nuestro Señor Jesucristo por otra razón que no sea Él. ¿Sabe por qué yo sigo a Jesús? Yo no sigo a Jesús para ser pastor. Yo no sigo a Jesús para que usted me dé un diezmo, una ofrenda. Yo sigo a Jesús porque Él es mi Salvador. Sin importar si llego a ser pastor o no. Bueno, ya soy pastor, ya no puedo cambiar eso. Pero sin importar si iba a ser pastor o no, yo había tomado una decisión. Y no fue que yo tomé la decisión, fue que Dios tomó la decisión en mi corazón. Yo voy a seguir a Jesús hasta el último de mis días. Voy a decirle algo: su intención, tarde que temprano, quedará expuesta a los ojos de Dios y a los ojos de la gente. Ahora vamos a nuestro segundo punto en esta noche. La segunda lección que aprendí en este pasaje es que existen dos puntos de vista: el humano y el divino, el temporal y el eterno. Hay dos puntos de vista. Primero, nuestras intenciones son expuestas a los ojos de Dios. Ese fue el primer punto, o la primera lección. Pero la segunda lección del pasaje es que existen dos puntos de vista: el humano y el divino. Hay dos formas de ver esta vida: o la ves bajo la lupa de la humanidad, o la ves bajo la lupa de Dios. La ves temporalmente y juzgas las circunstancias solo de una forma temporal,
o la ves desde el punto de vista eterno y juzgas las circunstancias desde la eternidad. Al poner al descubierto las intenciones de la multitud, nuestro Señor Jesucristo pasa de inmediato a confrontarles con dos puntos de vista que existen: el humano y el divino, el temporal y el eterno. En esta misma noche, usted y yo estamos viviendo bajo uno de esos dos puntos de vista. O usted está viviendo para lo temporal, o usted está viviendo para lo eterno. O usted está viviendo para lo divino, o usted está viviendo solamente para lo humano. Y no hay más. Y no hay más. Y no hay más. ¿Sabe qué es el camino ancho de Mateo capítulo 7? El punto de vista humano. ¿Sabe qué es el camino ancho? ¿Sabe qué es la puerta ancha? El punto de vista humano. Cuando en mí prevalece el punto de vista humano, yo estoy en el camino ancho, aunque sea pastor. Cuando yo no vivo para la eternidad, cuando en mí se ha perdido todo sentido de la eternidad, yo estoy caminando en el camino ancho. Y yo sé que mis palabras pueden sonarle escandalosas a mucha gente, pero no me interesa. Porque como dijo el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1 versículo 10: ¿busco ahora el favor o el de los hombres? Pues si quisiera ganar a los hombres, ya no sería siervo del Señor. Dios me mandó hoy con este mensaje para esta iglesia, para todo aquel que lo quiera recibir. Salte del camino ancho, deja de mirar la vida desde el punto de vista de los hombres, desde el punto de vista de lo temporal, y empieza a mirar la vida desde el punto de vista de lo eterno y lo divino. Aleluya. En Juan 6:27, nuestro Señor Jesucristo dice: no se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder. Wow. Ese es el camino ancho. Ese es el punto de vista temporal y humano. Estoy preocupado por esto, estoy preocupado por lo otro. Una sola pregunta: ¿y si hoy te llaman a la presencia de Dios, para dónde carajos coge tu preocupación? Usted no sabe que usted vive al filo de la eternidad. Mírame, si a usted se le para el corazón y usted se muere, dígame, ¿dónde quedaron sus preocupaciones? ¿Dónde quedaron las tensiones? ¿Dónde quedó el estrés? ¿Cuál estrés? Gente vieja en el evangelio, gente con años en el evangelio, y todavía preocupándose por lo que comen, todavía preocupándose por un trapo que se tienen que poner. Póngase el mismo trapo y se acabó. Aleluya. No se preocupen tanto por las cosas que se van a perder. Y lo voy a decir en esta noche lo más claro que pueda hacer: usted entra en un pecado de incredulidad cada vez que usted se desanima o se deprime o usted se queja delante de Dios. Si usted hoy tuvo comida, si usted hoy respiró, si usted hoy se levantó de esa cama y por la gracia de Dios llegó hasta esta hora, dese por bien servido. Hoy en este planeta 172.625 personas partieron a la eternidad y usted no hace parte de ellas. Entonces, ¿de qué esto está tan preocupado? Como me decía un hijo mío, esto del coronavirus y la cuarentena le quitó el afán a todo el mundo. Me preocupo por esto, me preocupo por lo otro. Jesús dice: no se preocupen tanto por las cosas que se van a perder. Pelee con Jesús. Si usted cree que yo estoy fuera de la realidad, entonces pelee con Jesús, porque Él fue el que dijo esto. No se preocupen tanto por las cosas que se van a perder, tal como la comida. Pongan su energía. Este es el punto de vista divino y el punto de vista eterno. Pongan su energía en buscar la vida eterna que puede darles el Hijo del Hombre. ¿Sabe qué es lo paradójico? Que toda esa gente que se preocupa tanto por lo que se echa a perder, nunca se preocupa por la salvación. Nunca se preocupa por estar bien con Dios. Nunca se preocupa por ayunar. Nunca está preocupado por buscar más intensamente a Dios. Nunca se preocupa por entender las verdades principales de la palabra de Dios. No, porque ellos están distraídos con este mundo. Pues Dios Padre me ha dado su sello de aprobación. Los seres humanos siempre estamos preocupados por las cosas de esta vida. Siempre pensamos en términos de lo temporal. Para nosotros es muy importante el aquí y el ahora. Santo, ¿para qué tanto afán? Si todos vamos a llegar al mismo punto.
usted se va a envejecer. Usted que se preocupa tanto por hacerse una liposucción, arrepiéntase, pecadora. Usted no debe estar preocupada por hacer una liposucción. ¿Sabe qué debe estar usted preocupada? Por hacerle una liposucción, pero a su alma. Eso es lo que usted tiene que hacer. Pastor, ¿y cómo le hago una liposucción a su alma? Primero, renuncia a la vanidad de este mundo. Segundo, ¿qué hace usted andando con homosexuales, con lesbianas? ¿Qué hace usted andando sin compartirles de Jesús? Y que usted y que amigo de personas que deberían escuchar el evangelio de sus labios y usted no les predica. Eso es lo que debería preocuparte. Muchachas de la iglesia que preocupadas porque no tienen novio. Venga, usted está preocupada por servirle a Jesús. Usted lo que es una desventurada. Le iba a decir otra cosa, pero el Espíritu Santo me retuvo. Y el sentido común también. Oiga, no nos preocupemos tanto por este pedazo de mundo, que lo vamos a tener que dejar. Usted va a tener que abandonar esta tierra. De alguna manera, cuando caímos en Adán, la eternidad con toda su realidad se borró de nuestro panorama. ¿Sabe de dónde vienen estas preocupaciones? Desde la caída de Adán. Y pensamos que lo único que existe es esta realidad temporal. Por eso las personas trabajan tan duro por las cosas de esta vida, pero ignoran la eternidad. Y esta tarde un hijo mío me llamó y concordamos en esta realidad. Él me decía: padre, es verdad, uno está preocupado siempre por las mismas cosas, preocupado por trabajar, preocupado por allí, por allá, y uno no se preocupa por su relación con Dios. Y yo le dije: has hablado con sabiduría. Y yo sé por qué mucha gente no se preocupa por las cosas de la eternidad, porque la dan por sentada. Yo no doy por sentado nada, aunque yo sé que yo soy salvo, y yo sé que si esta noche muriera, iría al reino de los cielos. Todavía a mí me preocupa una cosa: tantas almas que hay en el mundo que van camino a una eternidad de perdición. Me comentaron el caso de un jovencito, no voy a dar detalles, pero perdió su vida ayer, 17 añitos. Entró en la eternidad, en una eternidad negra. Entró en un lugar lúgubre, sin salvación. ¿Usted sabe lo que es eso? Les recomiendo un testimonio, y yo no soy de testimonios, pero este testimonio se lo recomiendo. 23 minutos en el infierno, dura 37 minutos, está en YouTube. Véaselo esta noche. En vez de ver esa película que se va a ver, véase ese testimonio, para que usted entienda el peso que tiene su padre, el peso que tiene su pastor por la salvación de las almas. Por favor, Maranata, prediquemos el evangelio. Prediquemos el evangelio. Si no le predicas a tus vecinos, por lo menos predícale a tus hijos el evangelio. Aleluya. Mamá, no puede usted soltar la oración por sus hijos. Si ellos no son salvos, usted tiene que seguir orando por ellos. Y usted tiene que seguir predicándoles el evangelio con amor, con respeto, con sabiduría, pero predíqueles el evangelio. Hay una eternidad sin Dios. Aleluya. Mientras que para nuestro Señor Jesucristo lo más importante era lo eterno. ¿En qué punto estás viviendo tu vida? ¿Según el punto de quién estás viviendo tu vida? ¿Según el punto de vista humano o según el punto de vista divino? ¿Dónde estás invirtiendo tu fuerza? ¿Lo estás invirtiendo solo en lo temporal o en lo eterno? Y que nadie tergiverse mis palabras. Yo no estoy diciendo que no trabaje, yo no estoy diciendo que no estudie, yo no estoy diciendo que no ahorre. Yo lo que estoy diciendo es que usted tiene que priorizar a Dios por encima de todas esas cosas. Aleluya. Todo lo material y lo temporal pasará. Me impactan sobremanera estas palabras. No se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder. Estas palabras describen las metas, anhelos y propósitos temporales de los hombres. Aleluya. Todo aquello que ha costado nuestro esfuerzo y sudor, lágrimas y sacrificios, con el paso del tiempo se echará a perder. O yo, jovencita, o yo, jovencito, ese cuerpecito que usted tanto admira y tanto quiere, se le va a echar a perder. Y no importa cuánto deporte usted haga, usted se va a envejecer y se va a morir. Pero solo hay algo verdaderamente valioso,
Jesús dijo: pongan su energía en buscar la vida eterna que puede darles el Hijo del Hombre. Esta vida eterna se describe en Juan 17:3 como: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo les hago una pregunta. Usted ha estudiado toda su vida. ¿Algún día usted ha estudiado la Biblia? Usted que lee libros de Raimundo y todo el mundo, usted lee la palabra de Dios. Usted conoce las escrituras. No, usted está colocando su energía en conocimiento que no va a durar para siempre. ¿Sabe dónde tengo yo mi energía? En estudiar la palabra de Dios. Y no ahora que soy pastor. Lo hice cuando era un recién convertido. En esta noche, Dios, por medio de esta enseñanza, te dice: esfuérzate en conocerme. ¿A dónde hay que colocar la energía? ¿A dónde tengo que concentrar mi esfuerzo? En conocer a Dios. La verdad, lo único que perdurará contigo es tu conocimiento de Dios. El profeta Jeremías proclama el nombre de Dios. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alabes en esto en el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme. Y ya de este versículo le prediqué el martes: que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Poner nuestra energía en conocer a Dios implica trabajar para lo eterno. Diga conmigo, diga: poner mi energía en conocer a Dios implica trabajar para lo eterno. Y voy a mi tercera y última lección: trabaja para lo eterno. Si usted está con alguien, voltee y mírelo a la cara y dígale: trabaja para lo eterno. Aleluya. No trabaje solo para lo temporal. No trabaje solo para aquellas cosas que se echan a perder. En el versículo 28 de Juan 6 dice: nosotros, le respondieron cuando los confrontó con sus intenciones y cuando les estableció que el punto de vista humano era una pérdida de tiempo por el punto de vista eterno. Entonces miren lo que le respondieron: se volvieron espirituales. Esta gente tramadora ha existido toda la vida. Nosotros también queremos hacer las obras de Dios. En otras palabras, nosotros también somos espirituales. Contestaron ellos: ¿qué debemos hacer? Jesús les dijo: la única obra que Dios quiere que hagan es que crean en quien Él ha enviado. ¿Sabe qué es poner la energía en buscar la vida eterna? Es creer y obedecer a Jesús, que es el enviado de Dios. Creer en nuestro Señor Jesucristo implica, número uno, arrepentimiento. Pastor, ¿cómo puedo poner mi energía en buscar la vida eterna? Primero, arrepiéntate de tu pecado. Todo comienza ahí. Arrepiéntete de tu pecado. Y cristiano que me escuchas, cada vez que tú cometas un pecado, tienes que arrepentirte. Porque el que encubra sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Respondiendo, Jesús les dijo en Lucas 5, 31 al 32 a los fariseos: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Sabe qué es poner la energía en buscar la eternidad? En buscar, ¿sabe qué es trabajar para lo eterno? Arrepentirse del pecado. Yo cometí una debilidad. No, usted no cometió una debilidad, usted cometió un pecado. La fornicación no es una debilidad, es un pecado. ¿Oyó? La mentira no es una charla. La mentira es un pecado santo. Y voy a hablar muy seriamente con los jóvenes de mi congregación y con la gente más cercana a mí. Si usted se acostumbra a decir mentiras, déjeme decirle y decirle algo clarito. El padre de la mentira es Satanás. A usted le puede dar risa, usted se puede reír, decir lo que sea. Padre, es una charla. Charle con la verdad. Y ellos saben a quién me estoy refiriendo. Sí, a usted. Y no lo estoy mandando a decir, yo lo estoy diciendo personalmente. Mentir es pecado. Apocalipsis 21:8. Todos los mentirosos tendrán parte en el lago que arde con fuego y azufre. Hay gente que charlan con puras mentiras. ¿Por qué usted charla con mentiras? No charle con mentiras, hable la verdad. Número dos, que es trabajar para lo eterno: rendición total. ¿Saben dónde tiene que usted invertir su energía? En rendirse cada día al señorío de Cristo. A lo que les dice en Lucas 14:25:
Grandes multitudes iban con él. Y volviéndose les digo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Qué significa aborrecer al padre y a la madre? No es odiarlo. Aborrecerlos es ponerlos en un segundo plano. El centro del centro de tu vida tiene que ser el Señor Jesucristo. Tú tienes que estar rendido a Jesús, no rendido a un pastor, no rendido a una iglesia, sino rendido a Jesús. Ahora, si tú te rindes a Jesús, tú vas a respetar la autoridad que Dios colocó sobre ti. Si tú te rindes a Jesús, tú vas a tener comunión con el cuerpo de creyentes donde Dios te colocó. No me vengas con el cuento que tú te rindes a Jesús y tú no asistes a la iglesia. No me vengas con el cuento que tú te rindes a Jesús y tú no tienes una autoridad espiritual. Eso es mentiras. Porque Jesús es un Dios de orden. Y Dios colocó primeramente a los apóstoles, luego a los que enseñan, luego a los maestros, luego a este. Primera de Corintios capítulo 12. El que está rendido a Jesús coloca su energía en servirle. Yo le hago una pregunta a usted: ¿usted en qué le sirve a Dios? Ay, pero estamos en pandemia. Cuando salgamos de la pandemia, ¿usted qué se va a poner a hacer en la iglesia? Yo veo tanta gente de mi congregación que no hacen nada por Dios ni para Dios. Y no me venga con el cuento de que no hay que hacer todo en la iglesia. Sí hay que hacer todo en la iglesia, porque la iglesia es la prioridad. El trabajo social no es primero. Primero es el trabajo espiritual. Y en base al trabajo espiritual, o con base al trabajo espiritual, se hace el trabajo social. Y yo creo en el trabajo social e invierto en él, porque a la gente hay que ayudarla. Pero primero hay que servirle a Dios. Tercero, que es trabajar para lo eterno, es mantenernos en la palabra de Jesús. Juan 8, 31 al 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hay gente que no permanecen en la predicación, se les olvida, se les esfuma. Ay, sí, otra predicación más. No, no es otra predicación más, es la palabra de Dios, digna de ser recibida por todos. Tú tienes que permanecer en obediencia a la palabra. Coloca tu energía en ser una persona permanente en la palabra de Dios. Número 4, hay que perseverar bajo las pruebas. Si tú y yo no perseveramos bajo las pruebas, escúchame, si tú y yo no perseveramos bajo las pruebas, tú y yo no tendremos vida eterna. Dice la palabra de Dios: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Cuántos son las personas que pasaron por una congregación y porque algo se les tronchó o algo no les pareció a ellos, renunciaron a su fe, apostataron de su fe? No, señor. Uno tiene que aprender a perseverar bajo la prueba. Que estoy siendo probado, Señor, gracias, porque en medio de esta prueba tú me vas a perfeccionar el carácter. ¿Sabe para qué? ¿Sabe para qué Dios te pasa por procesos? Ayer tenía un grupo con personas empresarias, hombres y mujeres trabajadores, y yo les dije: los procesos de Dios, escúcheme, los procesos de Dios en nuestra vida perfeccionan nuestro carácter, moldean el carácter del individuo. Dios nunca te lleva a la cima sin pasarte por el proceso. Yo les decía a ellos: yo pasé por muchos procesos y aquí estoy. Ni se me cayó el pelo, ni se me torcieron las manos. Hay gente que no se le puede sentar una mosca porque ya están deprimidos. Ay, esto está muy duro. Sí, esto está muy duro. ¿Y qué? Si eso está muy duro, usted tiene que volverse más duro que las circunstancias, perseverando bajo pruebas. Y número 5, y aquí termino: perseverar hasta el final. ¿Sabe qué es poner mi energía en buscar la vida eterna? Perseverar hasta el final. 1, arrepentirme. 2, rendirme. 3, mantenerme en la palabra de Dios obedeciéndola. 4, perseverando bajo la prueba. Y 5, perseverar hasta el final. Eso es poner la energía en lo eterno. Eso es vivir de acuerdo al punto de vista de Dios. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin,
Y hay dos finales para usted y para mí. Uno, el fin de esta era, el fin de este siglo. Si no nos toca el fin de este siglo, perseveremos hasta el final de nuestra vida aquí en la tierra. ¿Usted ha pensado por cuánto tiempo va a ser cristiano? Yo sí. Y ya lo definí. Y de ahí no me muevo. Yo voy a ser cristiano hasta que el Señor Jesucristo aparezca por segunda vez en las nubes, como dice la palabra, o hasta que yo me muera. Hasta ahí voy a llegar yo. Pero yo no voy a dejar a mi Jesús. No ve que si yo dejo a Jesús pierdo todo lo que he hecho. No, perseverancia de los santos. El que es salvo perseverará hasta el final. Este será salvo. Conclusión de mi mensaje esta noche. Este mensaje de hoy es una invitación para que sepas que Dios sabe exactamente quiénes son suyos y qué intenciones tenemos al buscarle. Esa fue la primera lección. Este mensaje también es para que pongas tu fuerza y tu energía en lo eterno, no simplemente en lo temporal. ¿Y cómo lo vas a hacer? Arrepintiéndote, rindiéndote, manteniéndote en su palabra, perseverando bajo las pruebas y hasta el final. Mis hijos, mis amigos, mis hermanos, trabajemos para lo eterno. No trabajemos solo para lo temporal. Lo temporal es un ratico. ¿Qué es esta vida? ¿Qué es esta vida comparada con la eternidad? Segundos. Cuando me dieron la noticia de la muerte de este joven, un joven que vivió completamente equivocado todos sus 17 años. Amado, son 17 años. No vivió. Como dicen las abuelas, no se crió. Y ahora ese joven está en el Hades, siendo atormentado, sin ninguna esperanza de cambiar esa realidad. Yo no sé cuántas personas le habrán predicado. Yo no sé cuántas personas le habrán dicho. Lo que sé es que ya murió y por él ya no podemos hacer nada excepto llorarlo. Pero por ti que estás aquí, pero por ti que estás viendo esta transmisión, sí se puede hacer. Y tú puedes hacer mucho por los que tienes vivos. Por favor, deja de jugar un juego. Deja de jugar un juego religioso. Conviértete verdaderamente al Señor. Coloca tu corazón en el Señor. Deja de tener un pie en el mundo y un pie en la iglesia. No, pon tus dos piececitos en la iglesia. Deja de afanarte por un novio, por una novia. Dios sabe exactamente la clase de persona que tiene preparada, reservada para ti. Espera en el Señor. Haz la voluntad de Dios. Mientras que estás soltero o soltera, dedícate a las cosas del Señor y Dios te recompensará. Te lo digo porque esa ha sido mi experiencia. Por favor, yo los hago un llamado. Arrepiéntanse, ríndanse al Señor, obedezcan su palabra, perseveren bajo la prueba, no se desanimen por cualquier cosa, pongan su energía en buscar lo eterno. Esto aquí es de paso y nos vamos a ir. Yo me voy a ir, usted se va a ir. Pero ¿sabe qué es lo que yo quiero? Que cuando nos vayamos, lleguemos a puerto seguro. Lleguemos a la casa de nuestro Padre. Lleguemos al reino de los cielos. Oremos en esta noche. Padre que estás en los cielos, recibimos esta palabra de exhortación en esta noche. La recibimos no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Padre que estás en los cielos, en esta noche yo te pido que haya habido corazones receptivos a tu palabra, que esta semilla se haya sembrado en terrenos donde se produzca el 30, al 60 y al 100 por uno. Oramos en esta noche en tu nombre, Señor Jesús, por nuestros familiares, para que sean salvos, para que vengan al arrepentimiento, para que se les conceda la fe salvadora, para que tengan el entendimiento, la visión de lo eterno, para que teman tu nombre. Padre, gracias por esta palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Una de las cosas que más
me ha impactado a mí durante toda mi vida como creyente es la muerte. Ayer hablaba con unos hermanos en un discipulado que tengo con ellos, y uno de ellos decía: es que al pastor Gabriel le fascina el tema de la muerte. No, no es que me fascine, es que es después de la realidad del nacimiento, la realidad más terrible a la que usted y yo nos tenemos que enfrentar es a la muerte. No es que me fascine, es que es una realidad. Pero ¿sabe qué es lo que a mí más me llama la atención de morir? La eternidad. Antes de terminar, piensa en esto, o trate de pensarlo, porque no es algo fácil. Trate de pensarlo. Ahora hay personas en dicha absoluta, espíritus perfectos, en la presencia de Dios. Están en compañía de los ángeles, de los santos de todas las épocas, disfrutando de un paraíso perfecto. Le hago una pregunta: ¿le alcanza la imaginación para eso? Yo sé que no. Ahora le voy a mostrar otra realidad. En este mismo momento, mientras que yo le digo a usted estas palabras, hay personas en un lugar de tormento, con llamas literales, con demonios atormentándolos, que no tienen reposo ni un segundo. ¿Le alcanza usted la imaginación para eso? Yo sé que tampoco. ¿Sabe por qué no? Porque la eternidad está más allá de nuestra mente. ¿Sabe qué es lo más terrible del cielo y del infierno? Que son reales, y que en este mismo momento, cuando la transmisión termine, cuando yo deje de hablar y usted deje de escuchar, el infierno seguirá atormentando a la gente y el cielo seguirá consolando a la gente. Te pregunto, ¿estás preparado para morir? ¿Estás preparado para enfrentar la eternidad? No. Entonces toma la decisión de obedecer este mensaje y empieza a trabajar para lo eterno. Me impresionan las palabras de Jesús. No se preocupen tanto por las cosas que perecen. Pongan su energía en buscar la vida eterna. No te olvides de seguirnos en nuestras redes: Iglesia Maranata Yarumal en YouTube y en Facebook, Maranata Yarumal en Instagram. Te amo, te bendigo y deseo que esta palabra te haga reflexionar y te vuelva al camino si te has extraviado. Feliz noche.